El día de hoy continuamos con nuestra serie de enseñanzas llamada Querida Iglesia, y hoy nos toca estudiar la cuarta carta dirigida a la iglesia de Tiatira, que es la cuarta de las 7 cartas que encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 2. Y la verdad no quiero perder más tiempo. El día de hoy creo que tenemos una carta, no espero muchos améns, no espero mucho ruido. Va a ser una carta profunda, creo yo, es la carta más larga que encontramos. Siento que le pude sacar mucho más, pero me quise ir por un tema en específico que creo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, que quiere alertarnos y que quiere que aprendamos el día de hoy. Así que ¿cuántos estamos listos con la cuarta carta? Vamos a ver el video, por favor, de introducción. La cuarta carta del libro de Apocalipsis y la más larga de las 7 fue escrita a la iglesia en Tiatira. Ubicada entre Pérgamo y Sardis, Tiatira fue fundada hacia el año 133 a.C. Al igual que en otras poblaciones del Imperio Romano, los habitantes de este lugar veneraban a diferentes dioses, incluidos Zeus, Afrodita y Demetra. En el capítulo 16 del libro de los Hechos se menciona a Lidia, originaria de Tiatira y vendedora de un tinte púrpura utilizado para teñir textiles, lo cual era una de las industrias principales de esta región. Lidia y su familia entregaron sus vidas a Jesús en la ciudad de Filipos tras haber escuchado la predicación del apóstol Pablo. Se cree que tras su conversión, el evangelio llegó por primera vez tanto a los griegos como a los judíos que vivían aquí en Tiatira. Edificada sobre estas ruinas se encuentra la actual ciudad de Akhisar, ubicada en la provincia de Manisa en el oeste de Turquía. Akhisar significa castillo blanco y tiene una población de 170,000 habitantes. Esta ciudad es importante en Turquía por su producción de algodón, uvas y especialmente de olivas, ya que aquí se producen 2/3 de las olivas que se consumen en todo el país. En el año 1922, la comunidad cristiana de Akhisar fue expulsada, y casi 100 años después, lamentablemente no hay ninguna congregación cristiana. Nuestra oración es que Dios levante discípulos de Jesús en este lugar, que perseveren en la fe y estén dispuestos a proclamar el evangelio sin importar el costo. Muy bien. ¿Por qué no me ayudas? Vamos a orar, inclina tu rostro. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo, Padre. Te pedimos que hoy hables a nuestras vidas a través de estas enseñanzas, a través de esta carta, Padre, que puedas confrontarnos, puedas animarnos, puedas traer revelación, discernimiento sobre cada uno de los que estamos aquí, Padre. Toma el control de mis palabras, Padre, que pueda hablar gracia, que pueda hablar en amor, Señor Jesús, y que la palabra del día de hoy pueda refrescar nuestro espíritu, que pueda animarnos, alertarnos y profundizar en nuestro interior. Quitamos toda distracción de este lugar y enfocamos nuestra atención, nuestros oídos, nuestra visión solamente a ti. En el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Muy bien. Pues Tiatira era una ciudad muy conocida por ser una ciudad industrial. En esta ciudad se fabricaban diferentes tipos de productos como lo son la plata, el bronce, textiles. También fabricaban un tinte muy famoso que ya lo mencionó el video, que era el tinte púrpura. ¿Sabes? En toda la ciudad había gremios que fabricaban todas estas cosas. Era una ciudad industrial, por así decirlo. Quizás poniéndolo en un contexto actual, podría ser como lo que viene siendo el día de hoy Civac, que tenemos fábricas de esto, fábricas de aquello, y que hay mucha industria dentro de esa zona. Entonces, en Tiatira había muchos de estos gremios o sindicatos que tenían un peso, muy importante dentro de la sociedad y de la ciudad. Tanto así que para sobrevivir en esa ciudad de Tiatira, se dice que tenías que pertenecer sí o sí a uno de estos diferentes gremios o uno de estos diferentes sindicatos. Y cuando te encontrabas dentro de estos gremios o sindicatos, te veías obligado a hacer diferentes cosas, tales como, por ejemplo, tenías que pagar ciertas cuotas para que tú pudieras trabajar. O sea, sí te iban a pagar algo, pero tú también tenías que pagar algo para poder trabajar. Tenías que celebrar ciertas costumbres e incluso lo más fuerte es que estabas obligado a rendir culto a un dios llamado Apolo.
el dios Apolo era conocido como el dios solar, como el dios de la luz verdadera, como el dios de la iluminación, el dios de las artes, de la razón, el dios también del arco y la flecha. Incluso se creía que otros dioses le tenían miedo al dios Apolo, que todos los demás dioses le tenían miedo a este dios y que solamente su padre y su madre podían contenerlo, podían controlarlo. Él era hijo del dios Zeus. La semana pasada vimos un poquito acerca de Zeus, como lo menciona, que controlaba la ciudad pasada, pero era importante la influencia que tenía este dios Apolo en esta ciudad. Entonces estos gremios cada cierto tiempo le rendían culto a Apolo. Era algo obligatorio que tenías que hacer y esto lo hacían, mira, porque creían que Apolo, al ser el dios de la iluminación, la luz solar y todo eso, creían que él iba a poder iluminarles en el trabajo tan artesanal que ellos tenían que hacer, como es la fabricación de la plata, la fabricación del bronce, de los textiles, de los tintes. Así que muchos cristianos en Tiatira estaban en una situación difícil porque perdían sus trabajos si no participaban de estos ritos de sacrificar y adorar al dios Apolo. Ahora, también como dato curioso, y ya lo mencionó el video, es que de Tiatira era Lidia. Muchos han escuchado la historia de esta mujer, la vendedora de tinte púrpura, que encontramos en el libro de Hechos capítulo 16, si quieres tomarlo nota como referencia, donde nos platica que Pablo se encontraba de misionero junto a un equipo en la ciudad de Filipos, predicando la palabra de Jesús. Y esta mujer, que era de esta ciudad de Tiatira, se encontraba viviendo en Filipos, donde comercializaba este producto del tinte púrpura que era de su ciudad natal. Y es en Filipos, en esta ciudad donde ella vivía, donde ella conoce a Jesús a través de Pablo y su equipo de misioneros. Y la palabra de Dios nos cuenta que ese mismo día ella y toda su familia se bautizaron. Imagínate esto, ese mismo día, y a través de esa conversión y ese bautismo que hubo en su vida, también nos cuenta la palabra de Dios que invitó a Pablo y a todo su equipo de misioneros a quedarse en su casa a pasar la noche. Entonces prácticamente, si tú estudias la historia, los historiadores caen en que en la casa de Lidia es donde empezó la iglesia de los filipenses, que es otro libro que tenemos en la palabra de Dios. Ahí es donde empezó a crecer el evangelio para toda esa ciudad, a pesar de que ella era de Tiatira. Hay historias que también cuentan que ella es muy posiblemente la persona que después de levantar la iglesia en Filipos, regresó a su ciudad natal también a predicar de la palabra de Dios, y a través de eso se extendió el evangelio de Cristo Jesús. ¿Puedes notar el impacto que tiene el evangelio de Cristo Jesús a través de una familia para poder expandirse por toda la ciudad? Ese es el impacto que muchas veces Jesús quiere tener a través de nuestras vidas, a través de nuestras familias, que a través de nosotros conocer de Jesús, nosotros también podamos llevar el evangelio a aquellos que también conocen a nuestro alrededor, en nuestras colonias, en nuestras calles, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en cada área en la que nos movamos. Pero en Tiatira, mira, los cristianos tenían un reto muy grande, porque estos gremios o sindicatos controlaban una gran parte de la vida social de esta ciudad. Y es ahí, con este contexto que te acabo de dar, de sindicatos, de gremios, de industria, de todo esto, es que Jesús viene, se presenta y les escribe la siguiente carta a la iglesia de Tiatira. Vamos a leerla y vamos a estudiarla poco a poco. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18, si me puedes acompañar ahí en tu Biblia, si traes. Si no tienes, va a estar en las pantallas. Estoy leyendo la NTV. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Si estás listo, di un fuerte amén. Muy bien, sígueme con tu vista. Dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Tiatira. Este es el mensaje del Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido.
No sé si recuerdas un poquito en las cartas pasadas, pero en cada una de ellas Jesús se ha ido presentando de una manera distinta a cada ciudad, a cada iglesia, y viene con esta iglesia en Tiatira y me llama la atención porque es un mensaje introductorio fuerte. Este es el mensaje del Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. Entonces Jesús se presenta diciendo esto. Este es el mensaje del Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué menciona Hijo de Dios? ¿Por qué hace énfasis en esto Jesús? ¿Sabes? Lo menciona porque sabía que la iglesia en Tiatira conocían quién era Apolo. Apolo era hijo de Zeus. La semana pasada hablamos un poquito más de esto, vimos un poco de Zeus, que lo consideraban a Zeus el dios de los dioses, el todopoderoso. Entonces Jesús llega y mira cómo se presenta. Este es el mensaje del Hijo de Dios. En otras palabras, lo que está diciendo Jesús es: yo no soy hijo de Zeus, yo soy hijo del Dios verdadero, el Señor de señores, el Rey de reyes, haciendo una distinción a lo que ellos estaban viviendo culturalmente, de que todo iba acorde a Apolo, que era hijo de ¿quién? De Zeus. Pero llega Jesús y les dice: este es el mensaje del Hijo de Dios, del Dios verdadero. ¿Cuántos creemos en un Dios verdadero? Y luego dice: el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. ¿Sabes? Jesús aquí estaba confirmando algo, más bien estaba confirmando la revelación que Juan tuvo acerca de Jesús. Ahora, ¿de qué me estás hablando, Luis? Mira, un capítulo antes del capítulo 2 que estamos viendo estas cartas, en Apocalipsis 1:13 en adelante, encontramos que antes de revelarle estas cartas Jesús a Juan, porque son reveladas, nos cuenta en el capítulo 1 que Jesús se le reveló a Juan. Y Juan pudo ver a Jesús glorificado como está en el cielo, y lo describió de esta manera en esa revelación que tuvo de Jesús allá en el cielo. Mira, Apocalipsis 1:13, este es un paréntesis, nada más quiero, no lo busques, va a estar en las pantallas, pero dice: y de pie en medio de los candelabros, este era Juan viendo el cielo, había alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas ¿de qué? De fuego. Los pies eran como bronce pulido, refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. ¿Sabes? Jesús estaba viniendo a confirmar lo que Juan se le había sido revelado a Juan. Muchos dicen cuando escuchan la revelación de Juan: no, es que no dice que sea Jesús, o no sabemos, dice que se parecía al Hijo del Hombre. Mira, aquí mismo Jesús está diciendo: aquel que tuvo la revelación Juan, aquel que Juan vio en esa revelación, si era yo, porque yo soy el que tiene esos ojos como llamas de fuego, esos pies como bronce pulido, refinado. Y la iglesia de Tiatira también comprendía lo que Jesús quería decir con esta introducción, porque mira, ellos sabían lo que era el fuego y también sabían lo que era el bronce, porque muchos de ellos trabajaban con estas dos cosas en su día a día, en sus actividades laborales. Con el fuego refinaban la plata, refinaban el bronce, y en esas épocas, dentro de las deidades, dentro de los dioses que había, de las estatuas que hacían, el bronce refinado representaba autoridad, representaba supremacía. Entonces lo que Jesús estaba tratando de decirles: yo soy el totalmente supremo a todos, el que no solamente es supremo por tener bronce pulido en los pies, sino también soy el que tiene los ojos como llamas de fuego, capaces de refinar todo lo que hay alrededor. Y viene Jesús y se presenta de esta manera: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y sus pies como bronce pulido y refinado. Y continuando con esta carta, en el versículo 19, Jesús se toma el tiempo
para felicitarles, celebrarles, decirles aquellas cosas que como iglesia estaban haciendo bien. Y se me hace bien interesante lo que les dijo a esta iglesia en específico. Dice: yo sé todo lo que haces. He visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia, y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. ¿Por qué no lo leemos todos juntos? Porque esto va a ser importante más adelante. Versículo 19, 1, 2, 3 dice: yo sé todo lo que haces. He visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia, y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. ¿Sabes? Esta iglesia, si tú lo analizas bien, esta iglesia de Tiatira era muy contraria a la iglesia de Éfeso. ¿Cuántos recuerdan aquí Éfeso? Levanta tu mano. La primera carta a la iglesia de Éfeso, a la cual, mira, curiosamente Jesús les dijo que ellos tenían que regresar a las primeras obras, al primer amor. ¿Cuántos recuerdan esto? Éfeso les dijo: te has enfriado, has dejado menguar tu amor. Ya no se aman como antes, necesitan regresar a las primeras obras. Pero aquí en Tiatira es lo contrario, porque a ellos les dice que ellos van en constante mejoría. Dice: su amor va mejorando, su fe va mejorando, su servicio va mejorando, su paciencia va mejorando. Ellos iban creciendo en todas estas virtudes como iglesia. En otras palabras, ponme mucha atención a esto. Yo creo que Tiatira era una iglesia avivada en el Espíritu Santo. Estaba avivada, porque cuando está el Espíritu Santo en medio de nosotros, hay amor, hay una pasión por el servicio, hay fe, hay paciencia. La paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo. Entonces yo creo que la iglesia en Tiatira era una iglesia avivada por el Espíritu Santo. Era una iglesia que amaba a la gente, que su fe iba creciendo día con día, que su oración iba creciendo, que su paciencia iba en aumento, que su vida espiritual iba en aumento, que su servicio a Dios iba creciendo. ¿Sabes? La iglesia en Tiatira era una iglesia que iba creciendo más y más y más como discípulos de Cristo Jesús. Mi pregunta para cada uno de nosotros este día es la siguiente, iglesia. Nuestra fe, nuestra relación con Dios al día de hoy, ¿va mejorando o se ha quedado igual a hace un año? Nuestra generosidad, ¿va aumentando o se ha quedado estancada? Nuestro servicio a Dios, si tú te pones a analizar de aquí hace un año atrás, 6 meses atrás, no sé, 2 meses atrás, no lo sé, ¿nuestro servicio a Dios va mejorando o se ha estancado? ¿Nuestra familia, nuestro matrimonio va aumentando o se ha estancado? ¿El amor por nuestra ciudad, el amor por nuestros vecinos ha aumentado o se ha quedado estancado? Esa es una pregunta para reflexionarla personalmente. ¿Cómo estamos en nuestro crecimiento como discípulos de Jesús? Hazte esa pregunta. ¿Cómo estoy? ¿Me he quedado chaparrito? ¿He estado creciendo espiritualmente? ¿O realmente hace un año en estas fechas me encontraba en la misma situación? Me encontraba con los mismos problemas, me encontraba en el mismo estado espiritual que he estado hasta el día de hoy. ¿Sabes? Hoy le pido al Espíritu Santo que Él nos avive como iglesia, si necesitamos ser avivados. Que Él nos avive, porque si algo podemos aprender de esta iglesia es que es una iglesia avivada y necesitamos como discípulos de Cristo Jesús avivarnos. Voltea con el que está a tu lado y dile: necesitamos avivarnos. ¿Sabes? Necesitamos amar más a la gente. Voltea con el que está a tu lado y dile: necesitamos amar más a la gente. Dile: necesitamos amar más a Dios. Dile: necesitamos servir con más pasión. ¿Sabes? Como discípulos de Cristo Jesús necesitamos aumentar día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, más en cada área de nuestras vidas, así como iba aumentando el amor, la fe, el servicio, la paciencia en la iglesia de Tiatira.
¿Cuántos queremos seguir mejorando? ¿Hay alguien aquí o te quieres quedar igual? El otro año te gustaría ver estas fechas y decir, wow, cuánto he cambiado, cuánto he crecido. Y continúa en el versículo 20, porque aquí es donde los confronta y donde me voy a tardar un poquito más. Esta carta es de las cartas más largas y la confrontación que les da Jesús a esta iglesia incluso abarca varios versículos. Y yo me pongo a analizar, era una iglesia avivada, le estaba echando ganas. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó entonces en medio de todo lo que estaba sucediendo con ellos? Y mira, te lo voy a leer, versículo 20. Dice, pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, esa Jezabel que se llama a sí misma profetiza, lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Y continúa, pero quiero hacer una pausa aquí, porque este es el inicio. Todavía son 3 o 4 versículos más donde Jesús los confronta. ¿Sabes? En otras palabras, Tiatira era una iglesia avivada que iba creciendo en amor, en fe, en paciencia, en servicio y en muchas cosas más, pero a la vez era una iglesia engañada. Porque estaban dejando que alguien les enseñara a pensar mal, a ir por malos caminos y a hacer cosas que no eran correctas delante de Dios. Mira, continúa versículo 21. Sigue hablando le dice, le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Por lo tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Heriré de muerte a sus hijos, entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones. Repite conmigo, pensamientos y las intenciones de cada persona. Y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. Pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira, los que no han seguido esa falsa enseñanza. Verdades profundas, como ellos las llaman, que en realidad son profundidades de Satanás. No les pediré nada más, versículo 25 y último, solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. Entonces vemos que en Tiatira hay una iglesia avivada, pero hay 2 grupos de personas, los que están viviendo engañados por estas falsas enseñanzas que acaba de aquí confrontar Jesús, y los otros de la iglesia que aunque no están siendo engañados, ¿sabes qué? Estaban tolerando estas falsas enseñanzas en medio de ellos. ¿Pero qué estaban tolerando, Luis? ¿Cuál era esta enseñanza engañosa? ¿Qué es esto de Jezabel? No entiendo muy bien quién era, de qué estás hablando o de qué está hablando esta carta. ¿Sabes? No se trataba de una mujer llamada Jezabel como tal. Más bien es como un apodo que Jesús le puso a esta situación que ellos estaban atravesando, a esas enseñanzas que ellos estaban atravesando, porque él dice en el versículo 20, pero tengo una queja en tu contra. No sé si tenemos el 20, dice, permites que esa mujer, esa Jezabel, es como cuando decimos, ese hombre enojón. ¿Te refieres a alguien, sí o no? Aquella señora, esa muchacha tal. Muchos expertos del tema creen que Jesús se pudo haber referido a Sámbate, una profetisa muy famosa en esos tiempos, en esa ciudad, y que estaba haciendo muchas cosas malas. Y creen que la estaba comparando a Jezabel, mujer que encuentras tú en el Antiguo Testamento y de la cual hay una historia muy, muy fuerte. Ahora, si tú no conoces, ¿quién fue Jezabel? Jezabel fue una mujer que encontramos en el Antiguo Testamento, que fue esposa del rey Acab. Mira, esta mujer trajo una religión extranjera
al pueblo de Dios, donde se tenía que adorar a un Dios llamado Baal. Mira, ella era una mujer muy manipuladora. Ella manipulaba a su esposo el rey, manipulaba el consejo del rey también para que tomaran malas decisiones, manipulaba a todo el pueblo, incluso tenía un grupo de personas que eran sus seguidores fieles. Incluso ella tenía o poseía 450 sacerdotes de Baal que estaban a su disposición para hacer lo que ella quisiera. Incluso si tú lees esa historia te puedes dar cuenta que encontramos la historia de Elías, donde Elías, esta mujer mandó a sus 450 sacerdotes a que persiguieran a Elías para matarlo, porque Elías era un profeta de Dios que estaba trayendo una palabra de Dios al pueblo, y esta mujer era tan manipuladora que tenía todo eso controlado. Y lo que Jesús les está tratando de decir aquí a través de esa Jezabel es que, miren, ustedes tienen una Jezabel entre ustedes. Aguas. Los estaba alertando. Ustedes tienen una Jezabel entre ustedes, alguien que está manipulando, que está llevando las cosas incorrectamente. Pero ahora, ¿cómo reconocemos a Jezabel? Porque es un espíritu que hoy en día también se mueve. Por cierto, puede haber hombres y mujeres Jezabeles, porque Jezabel no es una persona. Jezabel es una actitud, es un espíritu, es una forma de pensar, es una forma de manipular a las demás personas para adorar otras cosas menos a Dios. Entonces puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser alguien en la iglesia que casi nadie conoce, puede ser alguien en la iglesia muy conocido, pueden ser diferentes personas a la vez, pero es más una actitud, es un espíritu. Pero ahora, ¿cómo lo podemos identificar, Luis? Primero, aquí Jesús nos dice, versículo 20, se llama a sí misma profetisa. Lo que nos está tratando de alertar Jesús es que este espíritu trata de tomar un lugar que no le corresponde. Se autonombra a sí mismo profetisa. Se da títulos que no le pertenecen. Se da una autoridad en medio de la gente que no le corresponde. Se autonombra. En otras palabras, menosprecia el liderazgo de la iglesia que Dios ha establecido. Nadie le da un título, nadie le da una posición, pero esa persona se autonombra. Menosprecia al liderazgo de la iglesia, a ese liderazgo que Dios ha establecido. ¿Y cómo trabaja este espíritu de Jezabel? Te voy a compartir rápidamente 3 formas en las cuales trabaja, porque esto es importante que podamos aprender. Toma nota si estás tomando nota. La primera forma de trabajar de este espíritu de Jezabel es siembra pensamientos equivocados acerca del liderazgo de la iglesia. Siembra pensamientos equivocados acerca del liderazgo de la iglesia. Eso es lo primero que hace. Mira, empieza a engañarte acerca del liderazgo de la iglesia. Incluso usa frases como, ay, es que aquí no enseñan con profundidad, cuidado, y empieza a correr chismes, murmuración. Mira, cuidado cuando escuches que alguien diga algo así. Córrele y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Cuando digan, ay, estoy orando a Dios para cambiarme de iglesia porque aquí no enseñan profundamente la palabra de Dios. Cuidado, porque no se te vaya a meter el mismo espíritu. Porque lo más probable es que estén operando bajo el espíritu de Jezabel. Y aquí lo vemos, versículo 24 dice, los que no han seguido esa falsa enseñanza. ¿Cuál falsa enseñanza? Y dice entre paréntesis, verdades más profundas, entre comillas, como ellos las llaman, que en realidad son profundidades ¿de quién? De Satanás. Otra cosa que puede decir o que lleva a hacer este espíritu es a decir cosas como, ay no, es que en la iglesia no adoran bien. Esas canciones no se deberían tocar. Yo conozco otras mejores. Esa es mucha guitarra, el guitarrista se echa mucho solo, eso es del diablo. O esos tamborazos del baterista, no, eso no, es de Dios.
¿Sabes? Mira, Jezabel en el Antiguo Testamento, si tú lees la historia, se decía que les iba a enseñar al pueblo de Dios cómo adorar correctamente. ¿Y sabes lo que hizo? Los terminó enseñando a adorar, pero a Baal, a un dios falso. Decía, no, yo les voy a enseñar cómo se hace correctamente adorar bien esto. Y los llevó a adorar a un dios llamado Baal, que era un dios falso. Entonces, a veces esas personas creen que ellos saben cuál es la mejor manera de adorar, cuál es la mejor forma de hacer las cosas, cuál es la mejor forma de hacer iglesia. Critican el programa de una reunión, ay, ¿por qué no dura más la alabanza? Ay, ¿por qué no dura más la predicación? Deberían poner más tiempo para esto. Ay, ¿por qué los músicos se visten de esa manera? ¿Por qué vienen de negro luego? ¿Por qué eso es del diablo y Satanás y eso? Ah, ya viste al hijo del pastor, luego trae gorra y la playera del Real Madrid. ¿Ya viste a aquel líder? Yo creo que yo podría hacer mejor la tarea de ese líder. Yo estoy más capacitado, tengo más tiempo aquí. ¿Sabes lo que están tratando de hacer? Es tomar un lugar de influencia entre la gente, reduciendo la autoridad del liderazgo que Dios ha puesto sobre la iglesia. Esa es su primera estrategia, siembra pensamientos equivocados acerca del liderazgo de la iglesia y de las decisiones que se toman. Y hay veces, mira, que esto sucede a nivel local de una iglesia como esta, y hay veces que sucede a nivel cristianismo global, en donde llevan a la iglesia global a reducir su aprecio y su honor al liderazgo de la iglesia local donde pertenece la gente. Yo lo he visto muchas veces. Y tratan de posicionarse, mira, como la voz profética del momento, la voz de la sana doctrina y la revelación profunda en verdad. El predicador que sí sabe predicar bien la palabra de Dios. Y llevan a través de videos, yo he visto ese tipo de videos, donde llevan ese tipo de videos a tratar de decir, no, es que si en tu iglesia no hablan de esto, es una iglesia mala y aléjate de ahí, y menosprecian el liderazgo que Dios ha puesto en cada una de esas iglesias que ellos pertenecen. Y debemos tener cuidado, iglesia, porque sin darnos cuenta podemos estar siendo partícipes de un espíritu de Jezabel. Ahora quizás estés pensando, ya sé de quién estás hablando, Luis. No, no estoy hablando de nadie. Pero quizás ya hiciste conexión con alguien al cual identificaste que está actuando bajo un espíritu de Jezabel. Sabes, tenemos que entender cómo opera este espíritu para no caer y ser parte de eso, pero no para juzgar a alguien, porque mira, la palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. La Biblia dice que tenemos lucha contra principados, potestades, autoridades espirituales, no contra personas. Tenemos que orar por esto. Tenemos que muchas veces también reconocerlo en nuestras vidas y hemos sido partícipes, pero no usar esto para decir, ay, mira, ese es Jezabel. O ese es Jezabel. No, más bien para examinarnos cada uno de nosotros qué tanto estamos tolerando este tipo de pensamientos, qué tanto estamos tolerando este tipo de actitudes en medio de nosotros como iglesia. Porque tristemente espíritus de este tipo han traído división, han traído que mucha gente se aleje de las cosas de Dios, que mucha gente hoy en día esté lejos de las cosas de Dios. Número 1, siembra pensamientos equivocados acerca del liderazgo de la iglesia. Número 2, siembra pensamientos equivocados acerca de la Biblia. Hoy sí estamos bien calladitos, ¿verdad? Les dije que no iba a ser tema. Número 2, siembra pensamientos equivocados acerca de la Biblia. ¿Sabes? Mira, comúnmente este espíritu, las personas que se dejan influenciar por estos espíritus, saben lo que la Biblia dice. Es más, pueden saber muchas partes o versículos de la Biblia, saben incluso quizás el original detrás de ciertas palabras como el griego o el hebreo, pero lo enseñan de tal forma que provocan una de dos cosas: provocan legalismo en la gente o en la iglesia, o pueden provocar también libertinaje. Uno de los dos extremos. Ellos tratan de meterse profundo, aunque no es profundo, pero se enfocan en un solo tema,
en un solo versículo y lo usan para traer legalismo sobre personas o incluso iglesias. Las juzgan, dicen que lo que están haciendo mal. Yo lo he visto, predican y dicen no, que aquí están haciendo mal, que esto, que eso no es correcto, y se basan solo en un versículo, en una sola historia. También llevan a una interpretación donde te hacen creer que no está mal hacer algunas cosas según lo que dice un versículo o una historia en la Biblia. Y provocan también libertinaje por otro lado. Entonces, sobreexageran una verdad, ya sea para acá o ya sea para acá. Sobreexageran una postura bíblica, sacan de contexto la palabra de Dios para llevarte a tener una actitud legalista o una actitud liberalista. Pero iglesia, quiero decirte algo este día. No seamos solo expertos en lo que la Biblia dice en una parte de la Biblia. Aprendamos a ver lo que la Biblia enseña en toda la palabra de Dios. En la Biblia integralmente. A ver lo que la Biblia enseña del matrimonio en toda la Biblia, no solamente en una parte. Lo que enseña acerca del liderazgo en toda la Biblia, no solo en un versículo. Y miren, no tomemos solo un versículo y queramos construir una doctrina de ese solo versículo y compararlo con otras cosas. Ese es un espíritu que trabaja en estos movimientos de pensar y actuar como Jezabel. Entonces, Jezabel quiere que pienses equivocadamente sobre el liderazgo, sobre la Biblia y por último, también, punto 3, siembra pensamientos equivocados acerca de la vida. Nos dice aquí en esta carta que Jezabel los llevó a pensar equivocadamente, entre muchas cosas, acerca del sexo. Versículo 20 dice: ella los enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Mira, imagínate esto. ¿Qué tan astuto es este espíritu que la misma gente dentro de la iglesia de Tiatira, no es gente recién convertida, no es gente del mundo, es gente dentro de la iglesia que llegó a creer que estaba bien cometer inmoralidades sexuales y ofrecer alimentos a ídolos con tal de estar bien con su gremio y poder tener trabajo y poder estar bien con el dios Apolo? Imagínate hasta qué punto es bien astuto. Entonces prácticamente le sembró pensamientos equivocados acerca de la vida, acerca de la cultura, para que ellos pudieran encajar en la sociedad, para que ellos no perdieran amigos, para que no perdieran trabajo. Pero debemos entender como cristianos que no podemos dejar que la cultura defina cómo pensamos, cómo nos comportamos o cómo debemos vivir la vida. Más bien debemos dejar que la palabra de Dios, la Biblia, nos dirija en cómo debemos vivir, cómo debemos pensar, cómo debemos hablar, cómo debemos actuar, cómo debemos dirigirnos en cada área de nuestras vidas. Y algo que quiero que anotes este día y que creo que es importante es lo siguiente: Jesús nos llama a amar bien y pensar bien. Voltea con el que está a tu lado y dile: Jesús nos llama a amar bien y pensar bien. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo que Jesús nos llama a amar bien y pensar bien? Ahí te va. En otras palabras, la iglesia en Tiatira amaba bien. ¿Estás de acuerdo conmigo? Les dice Jesús, van en aumento, van creciendo en su amor, en su fe, en su servicio, en su pasión y muchas cosas más. Entonces la iglesia en Tiatira amaba bien, pero tenían un problema: no pensaban bien, porque se estaban dejando influenciar por corrientes que simplemente los estaban alejando de Dios. Estaban normalizando varias cosas dentro de ellos mismos. Entonces sí amaban, pero no pensaban bien. Ahora, la iglesia en Éfeso, que fue la primera, la iglesia en Éfeso pensaba bien. ¿Recuerdas? Tenía influencia de la política, del gobierno, de aquellos, que de la reina, que de esto, y ellos estaban manteniendo firmes ante todas las ideologías que venían alrededor. Estaban pensando bien, pero ellos, por el contrario, no amaban bien, porque Jesús les dice: han perdido el amor los unos por los otros. ¿A qué nos lleva esto? Jesús nos está animando no solamente a amar bien, sino a pensar correctamente todo lo que sucede a nuestro alrededor.
a analizar, a escudriñar, a no dejarnos nada más llevar por la cultura de este mundo. Tenemos que cuidar qué ideologías culturales estamos permitiendo en nuestras vidas. Mira, no podemos dejar que la cultura influencie cómo nos vamos a comportar, cómo vamos a hablar. Y quizás por ahí Jezabel está influyendo en nuestras vidas, llevándonos por caminos que no le agradan a Dios. Versículo 21. Le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Por lo tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento, y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Versículo 23. Heriré de muerte a sus hijos. Mira, paréntesis aquí. Aquí Jesús les advierte a la iglesia y les dice: arrepiéntanse, porque si no, traeré sufrimiento que incluso va a llegar a sus hijos. Sabes, muchas veces el no corregir nuestros caminos a tiempo, estoy hablando a los papás, muchas veces el no corregir nuestros caminos a tiempo puede traer una consecuencia para nuestras generaciones que vienen detrás de nosotros. Pero también el cambiar y corregir nuestros pasos puede traer una bendición a nuestras generaciones que vienen detrás de nosotros. Incluso más adelante podemos ver lo que Jesús les promete, ahorita lo vamos a ver. Continúa en el versículo 23, dice: entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona. ¿Ves? Se refiere a Jezabel, a este espíritu que trabaja con los pensamientos y las intenciones, lo que estuvimos viendo en los puntos anteriores. Entonces él viene y les recuerda: yo soy el que examina las intenciones, los pensamientos, el por qué haces, el por qué dices lo que estás diciendo. Y nos alerta: cuidado, los están influenciando ahí, y yo soy el que escudriña todo eso. Versículo 24: pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira, los que no han seguido esa falsa enseñanza, verdades profundas como ellos las llaman, que en realidad son profundidades de Satanás. No les pediré nada más, solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. En otras palabras les dice: sigan perseverando en amor, en fe, en servicio, en su paciencia hasta el día que yo venga. Sean firmes en sus convicciones. ¿Sabes? A esto nos está animando el día de hoy Jesús, a seguir firmes en nuestras convicciones, seguir firmes en nuestro amor, en nuestro servicio, en nuestra fe, en nuestra paciencia, en todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Te quiero animar: sé fiel a Jesús en todo momento. Versículo 26, continúo con la carta. A todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones. Versículo 27, gobernarán las naciones con vara de hierro y los harán pedazos como si fueran ollas de barro. Sabes, aquí Jesús en este versículo 27 les estaba recordando una promesa que encontramos en Salmos 2, 8 al 9. Ahí ya estaba esa promesa. Nos dice: tan solo pídelo y te daré te daré como herencia las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Y versículo 9, mira lo que dice: quebrarás con vara de hierro y las harás pedazo como si fueran ollas de barro. Les recuerdo una promesa que estaba en el libro de Salmos. Versículo 28, continúo con la carta. Dice: tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre, y también les daré la estrella de la mañana. Uno de los significados en el idioma original a lo que se refiere Jesús al decir la estrella de la mañana es un glorioso futuro. Cuando Jesús viene y les dice: les daré la estrella de la mañana, nos está diciendo: te voy a dar un glorioso futuro. ¿Cuántos esperamos un glorioso futuro en Cristo Jesús? Entonces lo que les está diciendo es que cualquiera que finalice con fidelidad y perseverancia, Jesús promete darnos un glorioso futuro. Ahora, ¿por qué glorioso futuro? Porque estaremos con Cristo mismo, que será nuestra estrella de la mañana, nuestra luz resplandeciente por toda la eternidad. A mí me encanta esa parte en la Biblia donde dice que cuando estaremos en el cielo y en aquel lugar,
dice que su resplandor va a ser como el sol, o sea, no va a haber sol, sino que Él mismo va a ser quien ilumine todo. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Qué tan hermoso va a ser? Yo espero que no queme como el sol, que se sienta la luz, pero que no se sienta feo. Versículo 29 y último, y con este voy a concluir. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. ¿Qué es lo que el Espíritu nos está hablando este día, iglesia? Esa es la pregunta. Pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo que tú, Espíritu Santo, me estás hablando esta tarde? Quizás alguien te está animando a seguir perseverando. Hay alguien que quizás se sintió confrontado el día de hoy, se sintió incómodo el día de hoy con la enseñanza. Hay otro que el día de hoy se sintió lleno de esperanza de saber que Él nos da un glorioso futuro. ¿Qué es lo que el Espíritu nos está hablando este día? Y me gustaría que asimismo pudiéramos ponernos de pie y cerrar nuestros ojos. Quiero ir concluyendo con 2 oraciones el día de hoy.